A partir de este momento, usted está en sintonía con el programa internacional Música y algo más. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa De cara a la comunidad. En el programa de hoy día nos complace realmente contar con la presencia de una persona que ustedes ya van a ver el contenido de la conversación que vamos a sostener con ella, porque el tema es de por sí importante. Se trata de Celia Medrano, quien es cónsul general de El Salvador en los Estados Unidos, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradecido por tenerla con nosotros. Muchas gracias, Rodolfo. Es para mí agradable estar por segunda vez en este set del Canal 33. Agradezco mucho el interés por parte de ustedes. Conozco la altura del nivel académico e intelectual que representan los entrevistadores de esta sección del canal y espero que disfrutemos esta conversación y sea muy útil para Sin duda, claro que están va a ser. pendientes de la misma. Pero también quiero, no es que me haya olvidado, pero Hernando Chovil, que es parte de nuestro escenario de todos los programas, está también presente con nosotros. Así que, Hernando, pues Buenas te noches dejo la palabra. A todos ustedes. Bueno, como dijiste tú, tenemos la presencia de una persona especial y vamos a aprovecharla al máximo. Entonces yo creo que mejor empecemos de una vez. Bueno, para poder empecemos desde el principio. Desde el principio, desde el primer minuto. Hoy el tema, uno de los temas que vamos a tocar es precisamente lo que sucedió en la época de la guerra en Centroamérica. Para darle un contexto histórico a lo que en ese momento sucedía. Recordemos que eso pues estaba en plena la Guerra Fría. Y la Guerra Fría llegó a Latinoamérica, había estado por todos lados. Latinoamérica, la Guerra Fría empezó por Europa, pasó al Oriente, terminó en África, y obviamente a nosotros nos tocaba nuestro propio capítulo. Y cuando llegó a Latinoamérica, llegó en varias formas. Llegó de una manera diferente al Caribe, otro Centroamérica y después a Sudamérica. Pero en Centroamérica tal vez fue la más dolorosa, porque fue donde se enfrentaron hermanos contra hermanos. ¿En qué momento usted, como persona, se dio cuenta estamos en guerra? Visto retroactivamente, uno puede aplicar análisis de conflicto dentro de lo que sucedió en El Salvador y Centroamérica, ¿no? Visto desde una joven que en ese entonces habrá tenido 12, 13, 14 años, lo plantearía de las dos maneras para ustedes. Sí. Desde la visión personal, para mí un elemento detonante fue el asesinato del arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El asesinato de Romero, que era un símbolo que hacía el llamado a la paz y a la prevención de la guerra que se aproximaba, que podía anunciarse, fue un detonante que generó, arreciaron más las confrontaciones y fue un hecho para mí histórico. Un año antes, 2 años antes de que estallara la guerra, un poco antes del asesinato de Romero, se dio este fenómeno. Hubo un intento, un levantamiento de la juventud militar encabezado por el coronel Majano, y se hizo una junta militar en la que participaron algunos activistas de la época, socialdemócratas y socialcristianos. No fue suficiente. Quizás algunos analistas políticos plantean que quizás ya era tarde para un intento de ese tipo, ya los ánimos estaban cabildeados de tal manera de que no podía detenerse la situación. Y el asesinato de Romero, definitivamente visto desde análisis de conflicto, fue un detonante y un acelerador de la conflictividad y la confrontación armada. Visto desde una adolescente, el asesinato de Romero fue algo que golpeó a toda mi generación. Por lo menos 3 generaciones fueron sacudidas con el asesinato de Monseñor Romero. Yo fui de las últimas generaciones que, digamos, se vio en una necesidad de radicalizarse a partir de este hecho. Muchos jóvenes y muchos estudiantes, obreros, campesinos, profesionales estaban en un auge de organización social que buscaba precisamente un cambio de la realidad. Y en medio de un marco de una represión política que cada vez era
más alta, que no se detenía contra cualquier opositor político. Ser opositor político implicaba automáticamente la tortura, la persecución, el exilio o el asesinato. En ese marco, esto provocó también radicalización de muchos sectores. Y cuando es asesinado Monseñor Romero, un poco después del asesinato del padre Rutilio Grande. En la década de los 70 del pasado siglo, y junto a Monseñor Romero, el jesuita Rutilio Grande era glorificado por su parroquia de Aguijares como si fuera un santo. Era un sacerdote de la nueva generación de religiosos comprometidos políticamente. El sacerdote Grande fue quien organizó la resistencia contra los varones del azúcar, que parapetándose tras los fusiles de los ejércitos privados y de los militares, tiranizaban a los trabajadores del campo. En esta carretera fue donde en 1977 fue asesinado el jesuita Rutilio Grande. Las balas destinadas a él acabaron también con la vida de un niño y un anciano, que accidentalmente acompañaban al sacerdote. El religioso conservador que era Óscar Romero había discutido muchas veces con el jesuita rebelde, hasta que el asesinato acabó por abrirle los ojos a la realidad política de su país. Incluso los funerales por el jesuita asesinado son celebrados bajo la férula del terror militar. Monseñor Romero se niega ahora a seguir colaborando con el régimen. No matarás. Y es terrible. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia. Porque también es homicida el que tortura. El que comienza a torturar no sabe a dónde va a terminar. No matarás. Cuando el féretro de Monseñor Romero era llevado a la catedral, el escenario de sus célebres homilías y sermones, lo acompañaban junto a amigos y partidarios llegados de todo el mundo, altos dignatarios de la Iglesia. Y 1 millón de salvadoreños le rindió su último tributo en forma de impresionante manifestación política. Pero aquella misma tarde, el terror sembró con 40 nuevos cadáveres la escalinata de la catedral, tantas veces ensangrentada. Fue el fin de la resistencia civil al terror y el inicio de guerra civil abierta entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla. Usted está en sintonía con el programa internacional Música y algo más, que se transmite todas las semanas a la misma hora por este su canal. Se genera una situación en donde muchos dijeron, si asesinaron a un arzobispo, ¿qué van a hacer conmigo? Y entonces esto generó una radicalización muy fuerte y por supuesto la confrontación armada. Allí se desata la guerra en 1981 con la primera ofensiva militar. El 10 de octubre, las 5 organizaciones guerrilleras habían conformado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El 10 de enero de 1981, el recién formado FMLN lanza lo que llamó la ofensiva final, una insurrección en diferentes partes del país dirigida a la toma del poder. Generada ya por la unión de las 5 fuerzas políticas más representativas que generaron un proceso de fuerzas político-militares que conformaron lo que ahora es el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Le iba a preguntar, ¿cuáles eran las condiciones económicas y sociales de El Salvador en el momento en que empezó el conflicto? ¿Cómo estaba el país en ese entonces? ¿Cuál era la situación del pueblo en general? Había una pobreza muy fuerte, sobre todo en el agro. Sobre todo en el agro. Estábamos hablando de una época 79-80,
la década de los 70, 60, 70, en donde el 65% de la población era población campesina. Mucha población campesina originaria con raíces indígenas, ¿no? Entonces, una serie de elementos del feudalismo que acababa de romperse a partir de poder del repliegue de grandes masas de población campesina sin tierra, que se vio obligada a servir a cambio de comida o a cambio de pequeñas y mínimas parcelas para poder sobrevivir. Y bueno, esto generó familias muy grandes en condiciones de miseria. Había una oligarquía fuerte, poderosa, excluyente. ¿Cuál era la situación de esa clase pudiente, la clase? ¿Había una burguesía fuerte, consolidada en esa época? Más que nada era un proceso de burguesía feudal. Las famosas 14 familias que muchos analistas e historiadores pudieron identificar. La mayoría de riqueza del país estaba en la producción agrícola, café, algodón, azúcar. Era la concentración más fuerte, agroexportadora, y las ganancias de esa riqueza se concentraba básicamente en lo que se llamaron las 14 familias. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a volver pronto con más de esta entrevista que realmente nos va a dejar muchísimas enseñanzas. Por supuesto. Entonces vayan que volvemos enseguida. Música y algo más se transmite todas las semanas a la misma hora por su canal. Es que hay que tener en cuenta que la palabra comunista fue utilizada en muchas ocasiones para poder excusar ese tipo de represiones. Y inclusive los gobiernos de ese entonces, las administraciones norteamericanas de ese entonces, apoyaban a estos dictadores más malos, todos malos. No hay dictador bueno en la vida. Todos eran malos, pero los apoyaban porque aparecían como aquellos que defendían la democracia del supuesto comunismo, que era de la amenaza comunista, que era la supuesta mano peluda que iba a llegar, iba a acabar con todos nosotros. Por eso ese apoyo que se le dio a todos esos dictadores, incluyendo a Maximiliano Paz. Pienso de que de las grandes lecciones que nos debe de dar la historia es de que es injustificable, venga de donde venga, una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos. Venga de donde venga, sea quien sea, me convenga o no me convenga a mi ideología o a mi práctica de hegemonía global, no puedo justificar una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos. ¿Cuántas veces se pretendió ocultar la masacre del Mozote en 1981? Una masacre de alrededor de 10.000 campesinos. Al inicio de la guerra estaba ya entrenado el primer batallón contrainsurgente, denominado Atlacat. Bajo el mando del coronel José Domingo Monterrosa, aplicaría la táctica de sacarle el agua al pez, que consistía en eliminar a la población civil que vivía en zonas de control guerrillero. El 10 de diciembre de 1981, el batallón Atlacat captura a familias residentes y refugiadas en una comunidad rural llamada El Mozote. El siguiente día, por la mañana, son separados los hombres de las mujeres y los niños. Los hombres son torturados y asesinados. Al mediodía, violan y ametrallan a las mujeres y un grupo de más de un centenar de niños menores de 12 años, encerrados en el convento, son ametrallados desde las ventanas. Una sobreviviente de la masacre atestiguó que unas 1.000 personas fueron víctimas del batallón entrenado por militares estadounidenses. ¿Cuántas veces voceros de diferentes gobiernos aseguraron de que ese era un invento de la subversión, de la izquierda? Y se quiso ideologizar la justificación de una masacre de esas dimensiones. ¿Cómo cambió El Salvador? Porque debe haber un cambio enorme en las mentes de la gente, en el espíritu del pueblo. Pero eso me lo contesta después de que tenemos tiempo, ¿no? Ya no sí, tenemos no, tiempo. Ya, se nos acabó este segmento. Vamos a tomar una pausa, necesariamente.
no nos queda otro camino, pero volvemos pronto. Y de veras que tenemos mucho para poder pensar sobre el tema que ponemos a consideración de ustedes en este programa. Ya volvemos.